Bueno, pues, ¿qué tal? Estamos ahora en la materia didáctica contemporánea con el doctor Sergio Alberto Pérez de la Cruz. Muy buenas tardes y vamos a presentar este streaming. Las integrantes del equipo somos Guillermina Sánchez, la maestra Harumi Beltrán Salgado, la cual se desempeña como docente del nivel básico, la maestra Yasmín Jiménez Jiménez como docente del nivel medio superior, la maestra Niurka Peraza Gómez, que se desempeña como docente en el nivel preescolar, y una servidora, Guillermina Sánchez López, me desempeño en el nivel superior. Entonces, bueno, pues les doy la más cordial bienvenida, compañeras. Me da muchísimo gusto que estemos aquí. Me parece que este trabajo puede quedar muy enriquecedor debido a nuestra experiencia profesional. El tema del cual vamos a hablar en este momento, pues es algo que realizamos diariamente. Diariamente estamos tratando de ver cómo aprenden nuestros estudiantes. El reto al que nos enfrentamos diariamente es enorme debido a que, bueno, pues hay una cantidad muy variada de situaciones afectivas, emocionales, psicológicas y académicas que impactan en el aprendizaje y también, por lo tanto, en nuestra enseñanza. Entonces, pues bueno, es el momento de que la maestra Yasmín Jiménez nos hable con respecto a su experiencia en cuanto a cómo aprendemos, cómo aprenden nuestros estudiantes. Maestra Yas, muy buena tarde. Adelante, por favor. Hola, maestras, compañeras, buenas tardes. Pues es un gusto estar con ustedes en este streaming. Y bueno, respecto a la pregunta de cómo aprenden, pues existen las teorías del aprendizaje que pretenden describir aquellos procesos mediante los cuales los seres humanos aprenden. Estos tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento para elaborar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Las teorías que abordan son las del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Daremos una breve descripción de cada una de las teorías. El paradigma conductista impulsado por John Watson se centra en los aspectos puramente observables de la conducta y experimenta con variables estrictamente controladas. Según esta teoría, el aprendizaje consiste en un cambio en el comportamiento ocasionado por la adquisición, refuerzo y aplicación de asociaciones entre los estímulos del ambiente y las respuestas observables del individuo. Algunos de los principios básicos de esta teoría son realizar una evaluación previa de los estudiantes para determinar por dónde vamos a comenzar, hacer un énfasis en el dominio de los primeros pasos antes de progresar a niveles más complejos, usar refuerzos para impactar el desempeño y dar pistas a lo largo del aprendizaje para asegurar una fuerte asociación de estímulo-respuesta. El otro paradigma es el cognitivismo, impulsado por Piaget desde los años 60. Esta teoría estudia cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. El aprendizaje considera el proceso puramente mental. Entonces, algunos de los principios de esta teoría, pues es hacer énfasis en la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, así como en la estructuración, organización y secuenciación de la información para facilitar su óptimo procesamiento y crear ambientes que estimulen a los estudiantes a hacer conexiones con material previamente aprendido. Y por último, tenemos el constructivismo, impulsado por David Ausubel. Esta teoría sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que el individuo constituye su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas y la interacción con su entorno. Algunas ideas principales de este paradigma es hacer énfasis en el contexto y en el control por parte del estudiante, presentar la información en una amplia variedad de formas y potencializar las habilidades que le permitan al estudiante ir más allá de la información presentada. Es importante mencionar
y tener en cuenta que estas teorías no son excluyentes entre sí, sino que pueden complementarse para ofrecer una visión más completa en el proceso de aprendizaje. Entonces, en la parte en la que laboro, que yo soy de media superior, se utiliza el modelo educativo 2017. Aún no se ha hecho la transición al nuevo modelo educativo. Entonces, en el modelo que aún estamos trabajando, pues se busca que el estudiante de media superior logre desarrollar competencias que ayuden a entender y resolver problemas de su entorno. ¿Pero qué es una competencia? Según González y Wagener, se define la competencia como una combinación dinámica de atributos en relación a conocimientos, habilidades y actitudes y responsabilidades que describan los resultados del aprendizaje de un programa educativo a lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo. Entonces, en base a los requerimientos del modelo educativo, nosotros se construyeron los programas educativos y nosotros creamos las planeaciones didácticas en base a este modelo, ¿no? Para desarrollar las competencias marcadas en cada programa de estudio, se realizan actividades en relación al nivel de logro de la competencia a desarrollar. Todas las disciplinas que actualmente pues damos en la preparatoria abonan en el desarrollo de las competencias que existen, tanto competencias genéricas como disciplinares. Entonces, hasta aquí mi participación, maestra, compañeras. Muchísimas gracias, maestra Yasmín, y muy interesante todo esto que mencionas. La maestra Niurka, le pedimos nos apoye ahora y nos platique qué sucede a nivel de la educación preescolar. Maestra Niurka, un gusto tenerla con nosotros. Adelante, maestra. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridas compañeras, Guille. Sí, mira, creo que se me hace muy interesante y para ello me gustaría abordar lo que son las dimensiones, ¿no? Hay 3 dimensiones de gran relevancia. Quiero plasmar, por ejemplo, esta dimensión, la afectiva. ¿Qué es lo que nos conlleva la dimensión afectiva? Puedo hablar desde mi ámbito, ¿no? Laboral, que es el ámbito de educación preescolar. Por ejemplo, nos dice de que, por ejemplo, para que el niño logre de alguna manera comprender cuál es esta parte afectiva en la que debe él de aprender de alguna manera, tenemos primero que comenzar con que a él busque un motivo por el cual es importante. Por ejemplo, si decimos que regule las emociones, de alguna manera él tiene que ver que es necesario regular las emociones. Tiene que haber, digámoslo así, una problemática en donde él vea necesario tener que regular las emociones, ¿no? De cuanto a eso ya plasmaremos de alguna manera métodos, estrategias, dinámicas que vayan a formar todo este proceso y que de alguna manera lo pueda él de alguna manera llevar a cabo. La dimensión psicomotora. Vamos con lo mismo. De alguna manera, por ejemplo, en el ámbito preescolar me pasa mucho, ¿no? Con esta parte cuando los niños queremos que empiecen a cortar o que empiecen a escribir, ¿no? Ellos tienen primero que conocer la importancia de cortar. O sea, no solamente agarra una tijera, mete tus dedos, no, es ¿para qué me va a servir? O sea, es muy importante que yo aprenda a contar. Le buscamos el significado y a partir de ello vamos a ir aterrizando a la práctica, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿cuál es mi método para que yo aprenda a tomar la tijera, de qué postura los dedos, ¿no? Entonces, esta cuestión es cómo se va produciendo. Y de ahí nos vamos a lo que es la dimensión cognitiva. De alguna manera, cuando queremos plasmar nuevos conocimientos, ¿no? Este tipo de aspectos, para que ellos puedan analizar, es muy importante partir igual de los saberes previos. Todo lo que ellos nos traigan en casa, tenemos que tener, ellos tienen que tener estos aprendizajes previos, abordarlos, para que a partir de ellos analicen la funcionalidad que va a tener a lo que van a hacer, a lo que van a aprender o por qué es importante, buscarle un significado y de cuanto a ello ellos puedan analizar y ahora sí llevar a la práctica todo eso que nosotros queremos abordarles. Entonces, estas 3 dimensiones considero que son una rama muy importante en este ámbito de la educación. Hasta aquí mi participación, Guille. Muchísimas gracias, maestra Niurka, y muy interesante realmente lo que tú nos platicas, porque efectivamente, si a los pequeños les vamos mostrando
el para qué, entonces empieza a realizarse un aprendizaje significativo que los va a ir acompañando a lo largo de toda su vida. Es algo muy, muy interesante. Ahora toca el turno de ver, bueno, ¿cómo realizamos nosotros, cómo realizamos esta enseñanza los docentes? ¿Cómo le hacemos? Es una tarea ardua con una meta muy, muy, muy grande. No siempre lo logramos, es importante mencionarlo, pero bueno, vamos aprendiendo a través de cada año, a través de cada ciclo escolar, vamos observando qué nos funciona, qué no nos funciona. Algunas cosas las encontramos en la teoría muy interesante, por cierto, pero la práctica en ocasiones es algo muy, muy diferente. Maestra Harumi, platíquenos sobre estas metodologías que tenemos a nuestro alcance para basarnos en nuestro trabajo diario. Adelante, maestra. Un gusto. Muchas gracias, compañeras. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. ¿Cómo enseñamos? Es una pregunta bastante común dentro del ámbito educativo, ¿no? Bueno, pues los docentes enseñamos conocimientos basándonos en metodologías docentes. Bueno, pero ¿qué son estas metodologías? Son las estrategias de enseñanza que el docente viene a proponer para que los estudiantes aprendan, ¿no? Estas estrategias, como bien ya lo mencionaba la compañera Yasmín, deben de estar estrechamente relacionadas con las teorías de aprendizaje, porque ellas nos indican, nos señalan cómo aprende el ser humano. Entonces, yo quisiera comentarles una experiencia. Apenas estoy abordando lo que es el sistema digestivo, es un contenido en el nivel de primaria del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. Entonces, bien, para iniciar a trabajar este contenido, propuse a los estudiantes que llevaran a la clase una fruta. Ellos la comieron, la degustaron en clase y posteriormente les pedí que anotaran cuál era el recorrido que había tenido esa fruta para llegar a su estómago. Esto es de acuerdo a los conocimientos que ellos tenían, ¿no? Entonces, con esta estrategia, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo uso del constructivismo. ¿Por qué? Porque estoy relacionando los conocimientos previos que los alumnos tienen con el nuevo conocimiento que estamos por complementar, ¿no? Por enriquecer. Entonces, posteriormente les comentaba que quería que participaran sobre cuáles eran los órganos que formaban parte del sistema digestivo. Para poder estimular la participación, les comentaba que quien participara en escribir los nombres en el pizarrón iba a tener 5 minutos, iba a salir 5 minutos antes de que tocaran de receso, entonces son 5 minutos más. Esto es una manera de estimular a los estudiantes. ¿Qué estoy haciendo uso de acá? Del conductismo, ¿no? Entonces, es una manera de usar estímulos para impactar en el desempeño del estudiante. Finalmente, teníamos que hablar acerca de las funciones que realiza cada uno de los órganos del sistema digestivo. Para ello, nosotros tenemos un libro de texto que se llama Nuestros Saberes, y ahí nos arroja, nos comparte información que viene a complementar todos los temas que nosotros abordamos. Entonces, para poder organizar toda esa información, propuse a los alumnos que realizaran un esquema en donde ellos iban a anotar cada una de las funciones que tienen los órganos que forman parte del sistema digestivo, ¿no? Aquí, ¿qué está pasando? Que es una estrategia que pertenece al cognitivismo. ¿Por qué? Porque es una forma de organizar la información y que va a permitir al estudiante procesar esa información, asimilarla, para que poco a poco él la vaya comprendiendo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que tanto el conductismo, cognitivismo, el constructivismo son teorías del aprendizaje que vienen a complementarse. Ninguna es mejor que la otra.
Ambas se complementan y en determinado momento vamos a emplear cada una de ellas dependiendo al tema en el que nosotros vayamos a abordar. Nosotros como docentes tenemos la flexibilidad de ahora sí que crear todo ese ambiente de aprendizaje. Precisamente ese es el rol del docente, guiar, preparar, armar todo ese proceso y ambiente de aprendizaje. Obviamente tomando en cuenta que el estudiante tiene un rol activo, que no solamente va a estar escuchando la información, ¿no? Tener en cuenta que él debe ser partícipe de su aprendizaje. ¿Cómo? Bueno, proponiéndole al estudiante que manipule materiales, que observe imágenes, que lea, que exprese sus ideas, que observe videos. Todos esos son los recursos con los cuales el docente se va a poder valer para poder facilitar el aprendizaje, ¿no? No solamente se trata que lleguemos y expliquemos, ¿no? Sino también de hacer uso de todas esas herramientas que nos van a poder encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje. Entonces, esto es como nosotros los docentes enseñamos. Y esto sería todo, compañeras. Un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, maestra Harumi. Muy interesante todos sus comentarios y efectivamente, como lo dices, realmente frente a grupo, bueno, pues tenemos que hacer uso de todas las metodologías dependiendo de las características de nuestros estudiantes. Maestra Niurka, ¿qué nos podría comentar ahora con respecto a la pedagogía? ¿Quiere hacer algún comentario más, por favor? Sí, claro que sí, Guille. Mira, en este ámbito, por ejemplo, mira, la pedagogía yo considero que es muy importante y en este sentido, mira, te hablo un poquito del ámbito de preescolar y de manera general en la educación, ahorita se ve como un conjunto, en el hecho de que ya no trabajamos las cuestiones dividido. Te doy un ejemplo, por ejemplo, yo no voy a trabajar nada más con mis alumnos artes, no voy a trabajar de el medio ambiente, no voy a trabajar pensamiento matemático, no, ahora se busca una educación integral, una educación en conjunto, ¿no? En donde, por ejemplo, en un mismo contenido pueda yo abordar diferentes cuestiones. Es decir, por ejemplo, no sé, por ejemplo, te hablo ahorita, ¿no? En que estamos viendo costumbres y tradiciones. Es verdad, estoy viendo costumbres y tradiciones, algo que les estoy abordando desde el ámbito exploratorio a ellos, pero también vemos diversas actividades artísticas, vemos activaciones físicas, ¿no? Y todo esto yo lo voy haciendo en conjunto, no se los voy plasmando de manera separada. Y así con cada uno de mis aprendizajes, por ejemplo, quiero ver lenguaje y comunicación. Ok, lo abordo. Vamos a ver que los niños, no sé, por ejemplo, el lenguaje oral, ¿no? Ok, lo hacemos a través del arte, con cantos, no sé, con conjunto de rimas, ¿no? Trabalenguas, con estos juegos de lenguaje. Y también puedo hacer actividades, por ejemplo, cuando aprenden su nombre, lo hacemos con una actividad, por ejemplo, donde pueda yo favorecer su motricidad, ¿no? Que le pongan frijolitos a sus nombres, con masita. Entonces, toda esta cuestión es lo que hace que ahora la educación vaya siendo integral. Ya no trabajamos de manera aislada cada uno. Seguidamente les puedo hablar de lo que es el conjunto este. En la siguiente diapo tenemos lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Esto de la enseñanza y aprendizaje es algo que tenemos que trabajar en conjunto. No podemos dejar de manera aislada cómo es la enseñanza de nuestros alumnos. Es donde nosotros debemos prever y de ahí basarnos para aterrizar en este proceso de la enseñanza, ¿no? En cómo aprenden, cuáles son sus maneras, cuáles son sus intereses, cuáles son las características, cuál es el contexto. Y de acuerdo a ello, yo voy a ir aterrizando en ese ámbito. Seguidamente, aquí en este ámbito de las teorías pedagógicas, creo que es algo muy interesante que lo acaban de abordar las maestras y desde luego, estas teorías afirmo que van de acuerdo a las necesidades de nuestros grupos, a las características de nuestros grupos y también las características
aislada de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? No con todos voy a trabajar lo que es el conductismo. Puede ser que con unos no me funcione, con otros sí, o que este curso escolar sí me funcione, puede ser que el otro curso escolar no. Entonces, todo esto va a ir siendo variante y de acuerdo a qué? A la pauta que nos den nuestros alumnos. Y pues bueno, creo que podemos continuar con la siguiente diapositiva. Por favor. Ah, bueno, ya aquí nos terminamos. Te voy a dar la palabra con este tema que está súper interesante, Guille. ¿Cómo evaluamos que definitivamente hay mejor como tú que acompañarnos en este tema que es base y fundamental, no solo para el preescolar, que es donde yo me encuentro y que me sirve como una gran herramienta, sino en todos los ámbitos educativos? Te escuchamos, Guille. Muchísimas gracias. Y efectivamente, quiero retomar algo que decías y decías muy bien con respecto a la educación integral. Y entonces resulta muy enriquecedor el ver que, bueno, pues lo que hacemos en todos los niveles educativos no está peleado. En todos buscamos esa educación integral para los estudiantes, de manera tal que tengamos nosotros que evaluar dentro de un modelo por competencias. Tenemos que evaluar nosotros las diferentes evidencias. Evidencias que nos den efectivamente la certeza de que nuestros estudiantes han aprendido. Esa es una de las situaciones básicas de esta evaluación, el que sepamos que efectivamente el estudiante aprendió. El que el estudiante no solo haya aprendido teoría, sino que sea capaz de aplicar esa teoría porque el aprendizaje fue significativo. Esa es la parte muy interesante, ¿no? El que se le pueda poner un problema del ámbito que sea, contextualizado, eso sí, a su entorno, y que él sea capaz de resolver. Esa parte es muy importante. La competencia matemática, por ejemplo, es vital, y competencia matemática no quiere decir que todos debemos saber matemáticas. Competencia matemática se refiere a que todos en nuestro contexto somos capaces de identificar una problemática, establecer cuáles serían los parámetros de solución, resolverla y presentar el por qué y el para qué de ese resultado. Entonces, efectivamente, como ustedes lo mencionan, podemos en determinado momento hacer uso de todas las metodologías de aprendizaje, porque como bien lo decía maestra Niurka, no tenemos un mismo grupo y tenemos a estudiantes con sus diferentes estilos de aprendizaje. Y las metodologías, pues, nos permiten a los docentes echar mano de diferentes herramientas para poder llegarles a ellos. Hay algunos alumnos que con una diapositiva están perfectamente bien y pueden entendernos, otros que necesitan un audio para aprender, otros que necesitan forzosamente de video y del audio para aprender, y que necesitan más motivación, ¿no? Es muy importante ver que también nosotros necesitamos una cosa, pues evaluar de inicio a nuestros estudiantes y saber nuestro grupo en general cómo va a aprender. ¿Qué necesitamos implementar los docentes para enseñar las diferentes asignaturas? ¿Qué debemos realizar? Por eso, evidencias y evidencias y más evidencias, de manera que nosotros podamos asegurar que el aprendizaje que están teniendo nuestros estudiantes es el óptimo. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario final, compañeras. No, para nada, bueno, les agradezco mucho igual por este acompañamiento. Yo creo que juntas y en crecimiento, como tú dijiste, y mirando cada una de las perspectivas de los niveles, enriquecemos mucho esta participación que nosotros tenemos como educadores, ¿no? Como docentes frente al grupo. Sí, maestra Niurka, muchísimas gracias. Maestra Harumi. Nada, pues que me llevo varias experiencias
lo que acabamos de escuchar para obviamente mejorar la práctica docente, ¿no? Siempre es bueno el compartir conocimientos, experiencias para mejorar. Muchas gracias, maestra Yasmín. Pues agradecerles el haber compartido sus experiencias, eso es algo que pues también nos ayuda a ser mejores en nuestra práctica y nosotros que somos docentes pues a seguir profesionalizándonos, ¿no? Para seguir viendo las nuevas características de nuestros grupos, capacitándonos y darles lo mejor a nuestros estudiantes. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, ya nada más hacer mención que nuestras lecturas bases para este trabajo están en esta presentación en estos momentos. Fueron Entender y aplicar las teorías del aprendizaje por Moreno en la revista digital de educación y Enseñanza-aprendizaje, que es una síntesis del análisis conceptual desde el enfoque centrado en procesos, escrito por Ampuero en la revista de Ciencias Sociales. Y pues bueno, no me queda nada más que agradecerles su participación. Un gusto estar con ustedes, compañeras, y esperemos que esto siga siendo muy enriquecedor para nuestra práctica docente. Muchísimas gracias a todas. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias.